Bueno, pues ya lo habrán escuchado. Putin ha hecho por primera vez desde el colapso de Siria una declaración clara en torno a la política mundial y ha dicho que Rusia contraatacará en todos los frentes. Rusia contraatacará en todos los frentes. Ha vuelto a insistir en que esto es un conflicto global. Ha dicho incluso que es un conflicto que va más allá del campo de batalla, de la guerra clásica, lo cual debe hacer pensar a más de uno por qué precisamente ahora lo dice, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, los diferentes movimientos tanto en el mundo de la economía como en diferentes ámbitos tecnológicos y ciertos eventos extraños que están ocurriendo que tocan tanto con una cosa como con la otra. Pero bueno, metiéndonos en geopolítica, la verdad es que tenemos para aburrir. Hay muchas cosas que comentar. Ayer mismo, hace cuestión de horas, aparecía una información acerca de cómo Erdogan, en Turquía, hacía referencia explícita a la necesidad de retomar el territorio sirio como había sido en los tiempos del Imperio Otomano. No es para menos, el río está muy revuelto. Tras la caída del régimen de Assad, como fue catalogado hace ya tantos años, digamos que las cosas han ido fluctuando. En la red Voltaire, por ejemplo, hablan de cómo les ha llamado la atención de que ante el primer apunte de que, bueno, básicamente la caída de Siria era como un arreglo concertado entre Reino Unido, Francia, Turquía e Israel, algo había ocurrido y los británicos habían tomado la batuta en lo que es esa reconfiguración del Estado sirio. Reconfiguración, como ya dijimos, en forma de post-Estado y además de corte neofeudal, es decir, abiertamente contratradicional. El señor al-Golani ha sido recauchutado para consumo occidental como siendo, bueno, un dechado de virtudes, una cosa tremenda, cumple con todos los cánones. Bueno, es el futuro, señores, es una cosa increíble cómo se ha pasado de catalogar a este individuo de terrorista a catalogarlo de amigo de la diversidad. Ahora poco menos que es un profeta, pero en el buen sentido, no en el malo, en el buen sentido. Y desde luego es, bueno, pues todo eso que se espera de un político moderno. Es decir, alguien capaz de decir sin sonrojo que no está dispuesto a enfrentarse a Israel a pesar de lo que está llevando a cabo Israel, porque sigue llevándolo a cabo. En ese sentido hay una noticia también importante que cabe destacar. Ayer lo decíamos que Irán tenía seguramente capacidades misilísticas dentro del territorio sirio desconocidas, bueno, al menos para la mayoría. Hoy precisamente se veía un bombardeo específico de los israelíes y se mostraban imágenes de un hangar, un túnel, una construcción subterránea preparada para albergar sistemas de misiles que ni siquiera había sido utilizada, es decir, estaba a estrenar, por así decirlo. Así que sí, los iraníes tienen ciertas infraestructuras en Siria, no sabemos hasta qué punto los israelíes serán capaces de destruirlas todas, pero lo que sí sabemos es que los israelíes, Israel, se prepara para la toma de Irán. Eso es algo más que obvio. Es algo más que obvio porque básicamente daría todo ese sentido último a la reconfiguración del Medio Oriente que, no lo olvidemos, se está llevando a cabo siempre sobre la base de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski. No debería olvidarse esto. Se está tratando de convencer a los kurdos de que van a tener su propio Estado, quizá dentro de Irán, y ahí es donde estaría el guiño, quizá precisamente por eso los iraníes parece que están ya apoyando a los kurdos, quizá también por eso los turcos están nerviosos. No solo es esa declaración de Erdogan, sino también incluso se habló de una ofensiva que después fue desmentida esta misma mañana. Se habló de unos movimientos que parecía que iban a ser una ofensiva turca por el norte que ya entraría directamente en territorio sirio para hacer algo análogo a lo que está haciendo Israel en el sur, que por cierto no paran de avanzar cada vez más y más, cada vez más y más cerca de Damasco, todo se ha dicho. Los británicos ya habían apuntado maneras con aquello de Chipre hace unos meses, mucho movimiento por allí y ahora ya lo ven, Starmer sale a la palestra y se muestra muy confiado,
trata de infundir seguridad para, insistimos, darle fuerza a esa postura moderna, occidental, del proyecto moderno, que tiene visos de gran triunfo. Si consiguen implementar la doctrina Rumsfeld-Zebrowski y reconfigurar el Gran Medio Oriente, es obvio que esto les daría un empuje absolutamente determinante dentro de su estrategia. Y en ese sentido hay mucha confusión también en torno a la cuestión de los rusos. Pero vamos a ver, ¿entonces esto es malo para Rusia o es bueno para Rusia? Las declaraciones de Putin, a nuestro modo de ver, indican que lo de Siria fue un palo. Fue auténticamente un palo. ¿Esto significa que los rusos están derrotados? Ni mucho menos. Obviamente los rusos no están derrotados. Y el hecho de que Putin dijera que van a contraatacar en todos los frentes indica que precisamente no van a dar esto por zanjado así sin más. Ellos pueden quizá reabrir esas bases en Libia, podrían también hacer algo en Argelia, es decir, tienen diferentes opciones. Ahora bien, ninguna es ni de lejos tan buena, tan geoestratégica como la de Siria, eso también es cierto. Atención, porque Jolani o Al-Golani, como le llaman otros, es decir, el nuevo líder del Medio Oriente, sin duda nos lo van a colocar como gran modelo de lo que debe ser un líder del mundo oriental o del mundo próximo oriental, ha hecho también declaraciones muy significativas. Por un lado, poco menos que se ha rendido a los pies de los británicos diciendo que, bueno, hay que abrir la embajada, eso es, bueno, una cosa increíble. También se ha reabierto después de 13 años la embajada turca en Damasco. Pero lo más interesante es lo que dijo con respecto a las bases rusas. Dijo que podrían haberlas tomado si hubieran querido, pero no han querido. Han querido darle una oportunidad a los rusos de que apoyen al pueblo sirio. Y ha utilizado también la misma fraseología con respecto a Irán. Dice que Irán, el pueblo de Irán no es su enemigo. Es decir, el enemigo es el gobierno iraní. Es decir, que se está preparando algo análogo a lo de Siria. Desgajar al líder o a la élite gobernante del país, del propio país o del pueblo en ese país. Son muchas cosas al mismo tiempo y muy confusas, es lógico, pero digamos que hay que hacer un pequeño esfuerzo para tratar de colocar las piezas y ver qué es lo que cabe esperar en lo sucesivo. Si lo piensan, por ejemplo, se ha implementado una bastante espectacular campaña propagandística acerca de lo horrible que era el régimen de Assad. Incluso algunos han hecho chistes bastante graciosos de que han encontrado a Saddam Hussein allí en aquella cárcel en la que por lo visto había como millones de personas o cosas así por el estilo. Bueno, ha habido todo tipo de bromas y de pitorreos debido a esta escenificación de los cascos blancos, los white helmets británicos, que ya no es la primera vez que escenifican cosas. Pero claro, la cuestión es preguntarse ¿por qué? ¿Por qué escenificar eso? Insistimos, los israelíes mueven sus piezas, los turcos miran con cierta suspicacia, claro está, pero también con ambición, tanto a israelíes como a británicos, y todo, absolutamente todo, apunta a Irán. En Irán, obviamente, se va a escenificar algo análogo a esto que están escenificando ahora los White Helmets, es decir, un régimen horrible, un régimen que debe ser derribado y salvar así al pueblo iraní. Es decir, es obvio que esto, que por lo demás no es algo nuevo, siempre es la misma historia. Fue la misma historia en Irak, fue la misma historia en Afganistán, en Libia, en Siria, y está claro que ahora también pretende escenificarse aquí, en Irán. Eso, digamos, en lo que respecta a Siria y zonas adyacentes, por así decir. Pero atención, porque en Europa los rusos están avanzando de forma muy significativa en el frente. Entonces, cuando Putin dice esto, no solo se estaba refiriendo a Siria, que sin duda fue un palo, sino que también se estaba refiriendo a cómo de mal están encajando en Occidente los avances rusos en el frente y cómo las perspectivas por parte de la administración Trump, y reconozcámoslo, la de Biden también, las perspectivas, decimos, de llegar a un arreglillo en Ucrania tienen, digamos que, muy pocas posibilidades de llevarse a la práctica. Muy ingenuos tendrían que ser los rusos para aceptar semejantes propuestas. No hay forma
en la que lo que están planteando tanto Donald Trump como otros personajillos del mundo occidental, no hay forma en la que sea ni siquiera, digamos que, inocuo para Rusia. No digamos ya ventajoso o desventajoso. No hay forma en la que puedan ofrecer algo a Rusia que puedan aceptar. Entonces, la guerra es inevitable. La guerra, queremos decir, llevada hasta las últimas consecuencias. Fíjense que la conexión medio-oriental lleva también a otros lugares del planeta. Precisamente en la guerra, en este colapso sirio, ha habido gran cantidad de personas yihadistas de Asia Central y ahora, en particular, aquellos más vinculados a Turkmenistán, es decir, también otra vez de la conexión turca, afirman que la siguiente parada, después de hacer los trabajitos dentro de Siria, los trabajitos diversity friendly, es decir, ejecuciones sumarias y todo tipo de barbaridades, ya sabemos de qué va esto. Después de terminado el trabajito ahí, la siguiente parada es China. Así de claro lo han dicho. No es algo tampoco sorprendente. Esto entraba dentro de los planes de larga data de Occidente, dentro de todo esa gran estrategia, ese gran tablero de ajedrez de Brzezinski y la gran estrategia anglosajona, anglo-sionista de dominio del mundo. Esto es así, guste o no. En ese sentido, China, Irán, volvemos también a tener noticias curiosas en ámbitos que se supone que no están relacionados. ¿Qué es lo que está pasando con esos drones misteriosos en Estados Unidos? Alguien preguntaba, ¿pero qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay todo tipo de teorías y no debe olvidarse la importancia de una operación que lleva gestándose desde hace muchas décadas ya, que es la cuestión del gran engaño ovni o de llegada de extraterrestres o cosas así por el estilo. Algo que debía, digamos, catalizar a otros niveles los procesos de transformación del mundo. Eso por un lado. Pero por otro lado también está la cuestión de sencillamente hacer verosímil en Estados Unidos la amenaza iraní y la amenaza china. Es decir, de hecho, plantéense que desde el famoso intento de asesinato sobre Donald Trump, constantemente se ha repetido, han sido los iraníes, han sido los iraníes, han sido los iraníes. Así que precisamente un congresista haya dicho, sin ambajes, que estos fenómenos sobre Nueva Jersey o sobre otras zonas de Estados Unidos sean cosa de los iraníes, pues bueno, no debe llevar a sorpresa. Así que hay que verlo dentro de ese contexto. Un contexto de lucha geopolítica sin cuartel como no se había visto desde hace mucho tiempo, como mínimo desde la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener esto en consideración. Es decir, los cambios que se tratan de implementar son muy profundos. Hay que tener en cuenta que lo que se intentaba hacer ya en la Segunda Guerra Mundial era la implantación de un orden mundial donde prevaleciese esa noción civilizatoria, universalizante. Eso, digamos, que quedó en suspenso por la cuestión de la lucha entre las dos potencias, los dos modelos, el modelo soviético, el modelo occidental, capitalista o como se le quiera llamar, pero ya una vez que esto terminó, era cuestión de tiempo que se llegase otra vez a la vieja confrontación para ver qué modelo se implanta y de qué manera. Así que, digamos que todo esto nos va marcando ese necesario contexto para entender todo este tremendo caos. Piensen por un momento en la posición de la OTAN, de cómo Rutte había hecho estas declaraciones muy significativas. Piensen también en el ámbito económico, como digamos que también los diferentes movimientos, piensen en la cuestión de las criptodivisas, de cómo está despuntando el Bitcoin y de cómo el planteamiento, en principio, dentro del ámbito BRICS iría por otra línea, iría por otra vía. Mucho se ha especulado sobre esto, pero digamos que la forma más factible, teniendo en cuenta que el conflicto ya está sobre la mesa, la forma más factible, digamos, de plantear algo viable por parte de estos aliados, Rusia, China, etcétera, pasaría por una moneda que fuese real, es decir, o lo más real posible, debido a que estos países precisamente son los que manejan la economía más real.
En el caso occidental es totalmente lo opuesto, con lo cual, sin duda, a los occidentales les interesa algo que refleje el aspecto más etéreo de la economía, es decir, esa financialización, o como sea que lo llamen, ese burdo fraude, esa estafa de timadores de poca monta, pero que funciona debido a esa capacidad de implementar un sistema tanto educativo como cultural absolutamente alienante, digamos que es imposible escapar de él, con lo cual obviamente pues funciona por burdo que sea. Si algo nos han demostrado es precisamente esto. Así que, insistimos, ojo a las palabras de Putin porque obviamente el señor Putin maneja toda la información y si dice que la respuesta es un contraataque en todos los frentes, bueno, eso significa que obviamente la postura occidental es la de no aceptar bajo ningún concepto que Rusia pueda anotarse el tanto que se está anotando en Ucrania. Esto nos lleva de vuelta a los análisis anteriores en los que hablábamos de que, lo recordarán los que nos siguen desde hace meses, de cómo Occidente no podía asumir de ninguna manera una derrota total en Ucrania, con lo cual harían lo que fuese, lo que hiciera falta, sin importar que pareciese un disparate o lo que fuese. Si tenemos en cuenta también que con la cuestión de los avistamientos de drones misteriosos y todo eso, apareció la noticia de un supuesto misil hipersónico estadounidense, pues fíjense ustedes si, digamos, el imperio, Occidente, está o no poniendo sobre la mesa todas las opciones, todas las posibilidades para conseguir infligir esa derrota estratégica de la que los rusos no paran de insistir. Starmer, precisamente el británico Starmer, habló de eso, de la necesidad de implementar una derrota estratégica a Rusia. Insistimos, la caída de Siria no deja ningún lugar a dudas. Se especuló de que podría haber sido pactada entre la propia Rusia, Estados Unidos, esto o lo otro, pero la verdad, viendo a los beneficiados sobre el terreno, no parece así en absoluto. Parece que ha sido un golpe para el bando de los aliados, pero ni mucho menos es un golpe definitivo, es un golpe duro, pero no definitivo. Y aún está por ver también si son capaces sobre el terreno de hacerse con el control de la situación, porque han aparecido esos grupos de componentes del antiguo ejército árabe sirio y veremos si los rusos les apoyarán o no, veremos si tienen posibilidades reales de plantarle cara, digamos, a ese nuevo régimen que parece estar dirigido por los británicos, claramente. Los británicos, ya saben, esto hace referencia clara a la cuestión histórica. Los británicos fueron quienes diseñaron todo el barullo tremendo que hay ahora mismo en Medio Oriente. Sí, también el barullo relativo a Israel, todo aquello de la declaración Balfour y toda aquella configuración, digamos, que hacía inviable que hubiese un poder suficientemente fuerte en el Medio Oriente como para plantear, digamos, una oposición de verdad fuerte a la necesaria implementación de una extorsión a escala planetaria que sostuviese el desarrollo del proyecto moderno, básicamente. Las potencias orientales, estamos hablando obviamente de la Primera Guerra Mundial, las potencias orientales, las civilizaciones que todavía persistían, no estaban por la labor de ir en ese camino, de esa carrera frenética hacia el desarrollo de los aspectos técnicos, exclusivamente técnicos, que maquinizasen al ser humano y a la vida misma. No estaban dispuestos a ir por ahí. Digamos que las guerras fueron ablandando todo eso, la división, la planificación, etcétera, etcétera, para poder llegar al momento presente, en el cual ya con el nivel óptimo de maquinización a todos los niveles, ahora lo necesario es, digamos, que es implementar el proceso final, que es eliminar a todo aquel que no esté dispuesto a renunciar a la identidad, es decir, renunciar a esa configuración de corte civilizatorio clásico. Los chinos, los rusos hacen referencia a esto constantemente. Así que esto es lo que cabe esperar. Cabe reflexionar acerca de estas cuestiones viendo los diferentes eventos. Entonces ya no son tan caóticos. Si se lo plantean, pues ya verán que ya no es tan raro. Tanto la posición de Turquía como la posición de
la propia Rusia, etcétera, etcétera, o la de China, que siempre suele causar, digamos, inquietud en muchos, ¿no? Es como que son inescrutables los chinos o algo así, pero en realidad tampoco es que sea tan extraño. Ellos sencillamente pretenden mantener su modelo y son perfectamente conscientes de que su modelo es clave dentro de un mundo en el cual no solo ellos llevan las riendas, sino que digamos que es una complementariedad con diferentes proyectos complementarios, vaya, y que se integrarían y que digamos que les daría la fortaleza a ellos. Es decir, que ellos esperan obtener su fuerza a través de la complementariedad, la colaboración con los demás y no a través de aplastar a los demás. Ese es el enfoque occidental, el de aplastar a los demás. Insistimos, por eso estamos diciendo acerca de estas últimas declaraciones de Putin. Contraatacar en todos los frentes. Obviamente, el señor Putin parece, hay algunos que siguen discutiendo esto y dicen que no, pero a nuestro modo de ver parece que el señor Putin ha comprendido que la confrontación total es sencillamente inevitable y bueno, por lo que ha dicho, están perfectamente preparados. Ha hablado de que están económicamente fuertes, ha hablado de que tienen, bueno, las capacidades militares necesarias, pero también ha hecho mucha referencia a la unidad del pueblo ruso, es decir, sabe muy bien que ahí está la clave para evitar una cosa parecida a lo ocurrido en Siria. Eso ocurrido en Siria, digamos que es la gran esperanza occidental para tratar de minar como mínimo, si no eliminar completamente a los rivales. Y sin duda el siguiente objetivo en ese sentido va a ser Irán con toda certeza. Bueno, poco más se puede decir, simplemente hay que permanecer atentos y ver cómo podría seguir la deriva de todo esto. Por lo demás, alguien preguntaba acerca del simbolismo de Notre Dame y por qué precisamente en Notre Dame se produjo esa reunión que precedió al colapso sirio, esa reunión en la que, bueno, por alguna razón Donald Trump tenía que estar ahí, se le indilgó la presencia de Zelensky y Zelensky sigue a día de hoy teniendo una postura que no se corresponde con la realidad. No parece ni mucho menos preocupado por la dificilísima situación en el frente, todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el simbolismo? Bueno, Notre Dame simbolizaba históricamente, digamos, el poder en ese sentido civilizatorio. Es decir, era un poder vinculado a la cristiandad, no a la religión cristiana, sino a la cristiandad como civilización. Notre Dame, digamos que condensaba no solo los aspectos del poder, sino también del conocimiento, todo el simbolismo y todas estas cuestiones que no vamos a entrar aquí en detalle ahora. El hecho del incendio en su día, bueno, fue significativo, pero la reinauguración precisamente ahora y precisamente con estos actores sobre el terreno, bueno, deja poco lugar a la duda. Es decir, el proyecto francés sería un proyecto vinculado al sionismo, vinculado a los exponentes de, ¿cómo plantearlo suavemente? No tanto el proyecto ucraniano en sí mismo, cuanto ciertos aspectos del proyecto judío, vamos a decirlo así, y debía estar presente, digamos, el estadounidense, es decir, el representante de aquel país, que no lo olvidemos, cuyos padres fundadores tomaron inspiración en Francia. Estados Unidos se fundó sobre un modelo que venía de Europa y más concretamente de Francia. Hay documentación más que suficiente para eso. Entonces, digamos que tenían que estar presentes. No olvidemos tampoco que el señor Macron se presentó en su día como Júpiter. Júpiter, el Sol, y además lo hizo con la pirámide esa horrible que hicieron ahí en el Louvre, de fondo. Es decir, todo esto que puede parecer un disparate, y más conociendo a Macron, ¿no? Que es como para tomarse la broma, pero bueno, son los aspectos grotescos que son tan característicos de lo satánico, de lo invertido. Cabe pensar sobre eso. El señor Macron, Júpiter, convoca a aquel que es absolutamente clave en la caída del proyecto ruso. ¿Por qué?
no se suele prestar mucha atención a ello, pero el proyecto ucraniano, tal y como fue diseñado, es un proyecto cuya lógica interna es la destrucción del modelo ruso. Básicamente es esto. Entonces, por un lado convoca a este señor, además en un momento clave, ¿no? Un momento en el que Ucrania está siendo derrotada por Rusia, y por otro lado convoca a Trump, en otro momento clave también, cuando se está produciendo ese cambio de administraciones en Estados Unidos y además están exportando su guerra civil al mundo. ¿Por qué? Esta es la cuestión. Ya lo hemos indicado aquí, por alguna razón no vemos que lo digan en ningún lado, pero a nuestro modo de ver es sumamente significativo que nadie esté diciendo que Donald Trump hace cuestión de semanas hablaba de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos y ahora solo habla de Ucrania, o solo parece hablar de Ucrania. Ucrania, Ucrania, Ucrania. De hecho, las últimas declaraciones dice que lo quiere dejar todo preparado para que el día en el que tome posesión ya quede solucionado el asunto ucraniano. Es decir, es una constante y una constante. Entonces, se reúnen estos tres individuos en Notre Dame, en la reinauguración de Notre Dame, es decir, en un nuevo capítulo de lo que había sido un proyecto que se interpretaba como el proyecto de la cristiandad. Esto no es ninguna tontería, puesto que los francos, es decir, los reyes franceses, esto data ya desde el mismo Carlomagno, los francos, por un lado, tenían esa vinculación con la cuestión sionista en el sentido de herederos de la línea de David, y por otro tenían también la cuestión del Sacro Imperio, es decir, de ser sacro emperadores. La configuración medieval al final acabó siendo de que el imperio fue Sacro Imperio Romano-Germánico, pero en origen era franco. Es decir, Carlomagno era el rey de los francos, que fue coronado por el Papa como sacro emperador. Entonces, en Francia siempre se mantuvo esta cuestión y obviamente a niveles esotéricos, iniciáticos y todas estas cuestiones, obviamente eso tenía que jugar un papel, sobre todo teniendo en cuenta que en cuanto dichas iniciaciones se degeneran, todas ellas toman la deriva política. La deriva política que además va por esa línea tan clásica de sociedades secretas y todo este tipo de cuestiones. Así que ya lo ven, hacemos un análisis geopolítico al principio y lo vamos derivando hacia cuestiones más profundas que en realidad lo único que hacen es arrojar más luz sobre el tema. Está todo muy claro si queremos verlo. Es decir, no solo tenemos una política superficial en la que vemos esto y lo otro, los típicos intereses económicos, políticos particulares dentro del modelo de Estados-nación y esto y lo otro, bloques, organizaciones, corporaciones y todo eso, sino que tenemos algo más, tenemos una cuestión de significado. Y insistimos, y con esto cerramos el vídeo, ahí tenemos al señor Putin diciendo contraataque en todos los frentes, y todos los frentes obviamente incluye esto, incluye una cuestión de significado. Así que, lo dicho, la caída de Siria es algo muy significativo. No creemos que el asunto sirio esté terminado, ni mucho menos. Si los iraníes quieren sobrevivir, van a tener que mover ficha. Tienen posibilidades de mover ficha. Veremos también qué pasa con el Líbano. No se está hablando absolutamente nada de eso. Así que, bueno, aparte de lo imprevisible que es Turquía. Una Turquía que obviamente también va a tener que jugar sus bazas. Bastantes problemas internos tienen como para no hacerlo. Así que dentro de todo ese contexto, atención porque, insistimos, desde que se produjo el colapso, Putin no había hablado y cuando por fin habla de contraataque en todos los frentes. Es difícil interpretar esto de otro modo, si lo piensan. Por lo demás, ya saben, los iraníes son aliado absolutamente clave para Rusia. Martianov mismo decía, y esto es un mérito suyo, siempre lo ha estado diciendo, y la verdad es que se está confirmando, que China, de la que tanto se habla, no es viable sin el apoyo militar de Rusia. Esto es algo que también hay que tener en consideración. Así que, obviamente, ese contraataque en todos los frentes no es algo que el señor Putin diga a la ligera. Obviamente esto ha sido hablado con China, no olvidemos que Medvedev, que también ha hecho unas declaraciones bastante potentes hoy mismo, Medvedev hablaba con Wang Hunin y con el propio Xi Jinping pues ayer mismo. Es decir, la cosa está ciertamente, y nunca mejor dicho, que arde. En fin, lo dejamos ahí, continuaremos atentos.
las cosas que van ocurriendo, la verdad es que van casi por minutos, son muy significativas y veremos qué es lo que cabe esperar. Si ya hemos visto esa respuesta, bastante rápida por lo demás, al último bombardeo con ataque MS, pues veremos qué es lo que cabe esperar en lo sucesivo. Porque ahora, digamos que la pelotita está en el tejado occidental. Ahora van a mover ficha otra vez y bueno, Putin y Rusia ya se han adelantado para decir que van a volver a responder. Así que nada, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí estaremos, como siempre, atentos a todo lo que ocurre para comentarlo dentro de su contexto para que pueda ser comprendido. Ya saben. Venga, un saludo.